perro de la misma manera que tú le quieres a él? O sea, ¿tienen la misma manera de querer que tenemos los humanos? ¿Cómo es de inteligente? Porque yo a veces estoy hablando con mi perro y siento que entiende todo lo que le estoy diciendo. ¿Es así? Todas estas preguntas nos las responde hoy Jaume Fatjó. Jaume es licenciado y doctorado en veterinaria y está especializado en el comportamiento de los perros, bueno, de los animales, pero en este caso hablamos de los perros. Y os quería decir que esta entrevista es completamente gratis porque está patrocinada por Podimo. Aquí están los mejores momentos, pero si queréis escucharla entera, os dejo el enlace aquí abajo. Espero que os guste la entrevista. Adiós. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Nos conocimos en una colaboración que yo creo, Jaume, que tenían unas ganas de que me fuese con mi perro porque nos invitaron, teníamos que llevar el perro y nos hicieron una entrevista. Tú viniste también como etólogo. Pedrito, mi perro, cada vez que yo hablaba le dio por ladrar, ¿te acuerdas? Sí. Esto te juro que nunca lo hace en casa. Horrible. Ladraba muchísimo, muy expresivo, digamos, muchas ganas de decir cosas. Una de las primeras cosas, fíjate, que tiene que hacer un etólogo es entender por qué actúa de esta manera. Lo que también vemos los etólogos es que detrás de una conducta que puede parecer similar, ¿no? Dices, bueno, todos los perros ladran, pero no todos ladran por lo mismo. Y si no entiendes el motivo, aquello que mueve al perro a actuar de esa manera, no lo vas a poder ayudar. La primera pregunta que tengo para ti es ¿qué hace exactamente un etólogo? Un etólogo se dedica a estudiar el comportamiento de los animales en general y lo puedes encontrar perdido por África, estudiando el comportamiento de los leones o de las gacelas, en un entorno rural, estudiando el comportamiento de las vacas, en tu ciudad, estudiando el comportamiento de los perros y de los gatos. Imagínate un perro que vive con una familia, un comportamiento pues, que no acaba de encajar y un etólogo puede modificar ese comportamiento para que además el animal también sea más feliz. ¿Nuestros perros nos quieren? Yo noto que me quiere, pero pienso, ¿me quiere como yo le quiero? ¿Es el mismo querer? Sí. Qué bonito. Sí, porque y esto científicamente no hace tanto tiempo que se ha demostrado. Esto es algo que tiene 30 años de recorrido, ¿no? Hace bastantes años incluso se llegó a pensar que los animales en general creaban un vínculo incluso con la madre porque era un beneficio. Es decir, si yo soy la cría, tú eres la madre y a mí me das de comer, me das protección, bueno, pues yo lo que hago es simplemente un aprendizaje de decir, oye, si estoy al lado de esta, claro, tengo de todo, ¿no? Y eso es lo que se creía que eso creaba el vínculo. Esto ya hace muchísimo tiempo se vio que no era así y que el vínculo del animal, ¿no? Con sus padres, por ejemplo, es un fenómeno biológico. El apego es algo biológico y que aparece de manera espontánea y es muy sólido y muy fuerte además. Entonces, hace unos años dijeron, oye, pero este apego lo forman realmente con la familia o lo hacen por interés, ¿no? Y se ha visto que no, que los perros desarrollan apego hacia las personas con las que conviven y que además desarrollan este apego rapidísimamente. Esto se ha visto, por ejemplo, en perros de protectoras, que aquellas personas, sobre todo las personas que los cuidan, ¿no? Si un perro tiene contacto con una de estas personas durante 5 o 10 minutos, durante 3 o 4 días, ya ves un vínculo. Wow. Ya ves que aquel perro reacciona ante esa persona emocionalmente de una manera diferente. ¿Y por qué lo hacemos con los perros? Pero, por ejemplo, yo he tenido hámsters, tortugas, peces y les quería. Yo digo, ay, te quiero, tortuga. Pero no le he querido como quiero a Pedrito, que yo siento que el perro me ha salvado la vida muchas veces. ¿Por qué con el perro sí y con otros animales no? Ahí hay un componente de experiencia, la experiencia individual. Yo te diría que los dos animales de compañía por excelencia, ¿no? Que son el perro y el gato, sí que son dos ejemplos de dos formas de convivir a veces muy, muy distintas. Y aquí hay una cosa muy interesante, es que tradicionalmente siempre se había pensado que la persona que convive con un perro es más emocional, que ese componente de vínculo es más sólido, la persona que convive con un gato, ¿no? La relación es más, más independiente. Y precisamente lo que hemos visto es que cuando tú comparas a una población grande de personas que conviven con perros y una población grande de personas que conviven con gatos, ese componente que te decía antes, emocional, es totalmente comparable. No solo es el hecho de querer, ¿no? El hecho de me siento acompañado por mi animal, ¿no? Sí, me siento acompañado por mi gato, me siento acompañado por mi perro. Esa parte emocional es totalmente comparable en perros y en gatos. Lo que cambia es la puesta en escena. El Pedrito, lo contó una amiga, abandonado, tenía mes y medio. Si Pedrito ahora viese a su madre, ¿la reconocería? Aquí hay dudas, pero probablemente sí. Hay reconocimiento, hay reconocimiento olfativo, parece. Y parece que hay un cierto imprinting olfativo, ¿no?
Lo que has adquirido en esos primeros momentos se mantiene, queda un residuo de eso. Habría reconocimiento olfativo, no te digo que hubiera una reacción, por ejemplo... afectiva. Sí. A ver, ¿qué te digo? Las reacciones que tienen, no solo entre ellos, sino con las personas, son de muchísima duración. ¿La madre de Pedrito está pensando dónde está mi perro? No, ahí sí que, ahí sí que en el proceso de destete evidentemente hay una reacción, ¿no? De continuar, ¿no? Con el comportamiento maternal, pero después, pasado un tiempo, al final el animal normaliza el comportamiento y sigue con su día a día. La diferencia con una persona es que a ella no le queda, afortunadamente, ese pensamiento, ¿no? Interno de decir ¿dónde está? Menos mal, nunca lo he sí. llegado a ver. Te puedo hablar de una historia que esta la viví en primera persona. Estaba en una protectora hace unos años, ¿no? Que colaboraba con ellos. Y había pues una zona en la que había un parque, ¿no? Y unos perrillos pues, que estaban ahí jugando. Y había uno que era un cocker. Y entonces llegaba un coche de una gente que venía a adoptar un perro. Y el cocker este que te digo se empezó a poner muy nervioso, muy agitado, a saltar, a llorar. Total, que salieron del coche y... era la familia que lo había perdido. Ay, perdido. Tenía miedo que lo hubiesen abandonado. No, 2 años antes. Ay, por favor. Espera. Entonces aquello fue... ¿Sabes aquello que se dice? No quedó un ojo seco. Pues estoy a punto de llorar. No, fue una cosa... Reconoció el coche. Ay, o sea, por favor. estaba allí y nos sorprendió porque dijimos, ¿qué le pasa? Se ha puesto como un loco. Y vino la familia y entonces digo, pero si es el tal, se nos perdió hace 2 años. Iban a la protectora a adoptar uno. Evidentemente, pues claro, se llevaron al suyo, claro. Y me acuerdo que, claro, una de las primeras cosas que dijeron ellos es, nos hemos arrepentido tanto de que no llevara chip, porque lo perdimos y no lo consiguieron recuperar. Uf, me muero, me da algo. Sí. ¿Nuestros perros, cuando les estamos besando, entienden que son besos? Evidentemente nosotros tenemos nuestra manera de expresarnos como personas, ¿no? La manera de querer físicamente es el beso y el abrazo. Y, por ejemplo, a muchos perros el abrazo les puede hacer sentir incómodos. El perro tiene un vínculo contigo, seguramente es un comportamiento que lo tiene normalizado, pero no quiere decir que él en ese momento diga, yo ahora me he pasado al club de los abrazos, porque ellos tienen una manera distinta de comunicarse y también de transmitirse afecto. Entiende que estás haciendo probablemente un gesto, ¿no? que es un contacto y que es un contacto deseado. O sea, fíjate, ¿él entiende que es afecto? Es difícil de decir, porque a veces cuando miras estas cosas ves lo que se llaman señales de incomodidad. Lo que es muy importante es tener una comunicación con tu perro que sea, buena para ti, pero que sobre todo sea respetuosa con la naturaleza del animal. Si tú detectas que hay algunas de estas señales que lo hacen sentir incómodo, pues te tienes que ir adaptando, ¿no? Pedrito, por ejemplo, en la madrugada él se duerme a los pies de la cama y luego como a las 3 de la mañana viene y me hace así. Y entonces yo le abro el brazo y para que lo abrace. Bueno, y dormimos así. Estoy muy sola. Claro, es que depende de la personalidad del animal y del momento también, como nos pasa a nosotros. Sí, hay momentos que es como... Hay momentos que una persona dice, pues quiero mimos, y hay un momento que una persona dice, oye, ahora no tengo ganas. Sí. ¿Y los besos de los perros? Entonces, yo le llamo besos de perro, seguro que no son besos, ¿verdad? No es un traslado exacto de lo que es el beso humano. Vale. ¿No? Hay perros que nunca lamen a lo mejor al dueño y no quiere decir que no tengan ni muchísimo menos un buen vínculo. ¿No? Tienen todos unos patrones bastante similares, pero hay mucha variabilidad. No todos los perros, igual que las personas, no todos los perros son iguales ni actúan igual. Claro. ¿Crees que alguna vez podremos inventar algo para leerles la mente o imposible? En plan, que sea como un altavoz. Empiezan a haber sensores de, que sepas como mínimo cuando se activa una cierta zona del sistema nervioso y eso puede significar, a lo mejor un determinado patrón de activación puede significar algo, ¿no? Pero, para que te lo puedas llevar a casa y usarlo, ¿no? Y conectártelo al Apple Watch y esto todavía queda. Pero en esto se está avanzando muchísimo, muchísimo, ¿no? En poder captar, digamos, una información que hace un tiempo pues no podíamos medir. ¿Los perros cómo entienden? Porque a veces, yo por ejemplo hablo con el Pedrito, yo siento que me puede hacer caso o no, pero que me entiende todo. Ellos son capaces de entender mucho de lo que nosotros decimos. Qué guay. Por ejemplo, son capaces de entender claramente el significado de diferentes palabras, ¿no? El que tú le digas lo clásico, siéntate o estírate o ven. Es decir, el asociar esta palabra quiere decir que esperan que yo haga esto, lo pueden hacer y además sin dificultades.
también son capaces de asociar palabras con objetos. Ellos pueden saber pues, que esto es, el hueso es esto, Sí, que pelota. la pelota es esto. Y además, lo que se ha visto con la investigación es que lo pueden hacer con una cantidad de objetos enorme. ¿eh? ¡Ah, guau! Enorme, muchísimos. Un estudio que se hizo hace unos años se publicó en Science, que es una revista top en ciencia. ¿eh? Le enseñaron a un perro a reconocer palabras. Entonces, ellos lo que decían es, por ejemplo, pues le enseñaban hueso, pelota, palo, y llegaban hasta 100. Y lo que hacían era que en una habitación colocaban esos 100 objetos, ¿no? O 50 objetos, da igual. Y ellos se colocaban fuera con el perro. Entonces tú al perro le decías, pelota. Entonces él entraba, se los miraba a todos, buscaba la pelota, la encontraba y te la traía. Bueno, hasta ahí tú puedes entender esto como, claro, está haciendo asociaciones simples, lo que pasa es que ha hecho muchas. Y aquí es donde vino la parte, digamos, estelar del estudio. Dentro de la habitación, sin que él lo viera, le colocaron un objeto que nunca había visto, que no tenía nombre. Lo colocaron allí, mezclado con los otros. Y desde fuera, los investigadores le dijeron una palabra que él nunca había oído. Y cogió el que no... Entonces él entró y dijo, a ver, me han dicho algo que no sé lo que ¡Qué es. fuerte! Y entonces él lo que hizo es, pues bueno, de todo lo que hay, Sí. debe ser lo que no sé qué es. ¡Qué fuerte! ¿Pueden deducir así? Para poder hacer eso, necesitas un proceso cognitivo muy complejo. ¡Guau! Muy, muy, muy complejo. Tendrían el límite en la formación de frases, ¿no? El decir, cojo esta taza para beber. El construir una idea compleja, ¿no? Ahora bien, sí que hay un aspecto que también es muy similar a nosotros y que se ha investigado muy bien, que es la capacidad que tienen para detectar el componente emocional de lo que les decimos. ¡Oh, qué guay! Y es más, cuando yo ahora te estoy hablando a ti, si te estoy hablando relajado, si me ves triste, tú eres capaz de decir, vale, lo que me está diciendo es lo mismo, pero me lo está diciendo de una manera o de otra. Esa parte emocional, lo que se ha visto es que los perros son capaces de identificarla también. Entonces Pedrito me mira fijamente, tío. O sea, yo hago cosas y él... Tienes que pensar que los perros llevan con nosotros, por lo menos, vamos a decir, entre 20 y 30.000 años. Desde que vivimos como vivimos, ¿no? Siempre hemos tenido perros con nosotros. En el proceso, digamos, de adaptación a la convivencia con las personas, no solo cambió físicamente la apariencia, sino que también cambiaron algunos aspectos del comportamiento. Uno de los aspectos que parece que ha cambiado, cuando tú comparas, por ejemplo, un perro con un lobo, es la atención que nos prestan a las personas. Los perros, en general, te buscan siempre como elemento de referencia, sobre todo con las personas con las que tienen el vínculo creado. De hecho, el hecho de que tu perro te busque es una señal de buen vínculo. Vale. Por ejemplo, esto te pasará que cuando el perro quiere algo y no sabe cómo resolver la situación, te mira. ¿Pero qué has hecho? Pedrito, ¿qué has Sí que lo Es hace, sí. complicada en la calle y eso mucha gente que tiene perros inmediatamente ahora que lo estamos diciendo dirán eso sí me pasa a mí también, ¿no? Esa búsqueda, ese contacto visual es algo que ocurre muy frecuentemente porque somos una figura de referencia muy importante para ello. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, es sí. muy bonito. ¿Por qué dan una vuelta antes de tumbarse? Bueno, esto es una conducta natural. Incluso lo que, ¿Ah, verás, sí? lo que verás muchas veces es que en entornos naturales es que en un poco dan una vuelta y entonces se tumban. Es una conducta natural. Que la Vale, verás vale. en todos los perros. Como es normal, por ejemplo, cuando tienen que hacer pipí o tienen que hacer caca, también hacen una conducta de olisquear el suelo y a veces hacen como un movimiento que se llama movimiento en 8. Que hace como si dibujaran 8 Sí, en el sí, suelo. es verdad. Y a veces la gente dice, pero si lo vas a hacer en el sitio... Bueno, Si es como que le puedes ver que ya viene. En plan, uy, va a hacer caca y está exacto. como De hecho, caminando raro. De hecho, esto con los cachorritos, pues esta es una de las conductas de aviso. Cuando veas a tu cachorrito hacer esto, Corre. está a punto de hacerlo, él te está diciendo que tiene ganas de hacer pipí o hacer caca. Esta mañana, en el Pipicán, hay un perro, bueno, creo que es un chihuahua, pero tienen una mala hostia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué todos los perros pequeños son tan agresivos? ¿Qué les pasa? Pueden haber muchas causas, porque también los hay de otros tamaños. Aquí se te juntan varios elementos. Uno, que puede parecer una tontería, pero no lo es, y es que la agresividad es más fácil de contener en un envase pequeño que en un envase grande. Si tú tienes, imagínate, un chihuahua que es agresivo con otros perros o incluso que tiene miedo y que expresa este miedo con agresividad hacia las personas, tú puedes salir a la calle y, digamos, manejar la situación de una manera mucho más efectiva que si eso te pasa con un perro de 40 kilos. Claro. Normalmente cuando aparece un cierto grado de agresión en un perro grande se tiene que intervenir enseguida porque eso es incompatible con el día a día. En los perros pequeños puedes
convivir con el problema, que no es lo deseable. Lo ideal es poderlo ayudar al perro a que cambie su actitud, ¿no? También es verdad que una de las cosas que a veces está detrás de los ladridos, de estas explosiones que a veces ves de comportamiento en la calle, hay un rasgo de temperamento, lo que llamamos la excitabilidad, que favorece este tipo de conductas. Entonces tú tienes perros más excitables, menos excitables. Suele estar asociado el pequeño tamaño, en general, a niveles de excitabilidad un poquito más altos. Aunque ¿es no eso? es una regla, ahora que no, Sí, ya. no es matemática, pero sí que también ese elemento puede influir. Qué curioso. Yo pensé que era por tamaño, en plan, soy enano, me defiendo. Guau, guau, no sé. En plan, soy Esto es lo mucho que más dice pequeño. Esto te lo dice mucha gente. Parece que no sepa el tamaño que tiene. Ah, qué bueno, es porque verdad. mi perro pesa 1,5 kilos y se acerca Sí. un perro de 40 kilos y se le pone a ladrar y como si lo quisiera atacar, ¿no? Y no se da cuenta de que si el otro, lo verás muchas veces en la calle, que es una situación muy divertida, que ves al pequeño buscando maraña, buscando tangana, ¿no? Y ves al grande quieto completamente y mirándoselo. Pregunta súper típica, ¿por qué saludan los perros oliéndose el culo, no? Yo he leído que es que así saben si están enfermos o no, y yo pienso, no te entiendo. ¿Y si están enfermos no? ¿Qué? Bueno, piensa que para los perros el lenguaje olfativo es muy importante. Para que te hagas una idea, si tú miras el cerebro nuestro, ¿no? Verás que hay pues una zona muy pequeñita en la parte de abajo que se dedica a procesar los olores, todo lo que tiene que ver con los olores, ¿no? Cuando tú, en lugar de mirar el cerebro de una persona, miras el cerebro de un perro, la zona olfativa es enorme. Y también en la nariz tienen muchísimos más receptores para los olores que nosotros. El primer contacto que hacen, se encuentran con otro perro y lo primero, fíjate que se suelen oler las zonas donde hay más secreciones, donde hay más información olfativa. Pues se huelen muchas veces la zona de la boca y luego se van a la zona de atrás que también hay mucha secreción. Ellos lo huelen y dicen, ajá, ya sé de qué palo vas. O sea, no lo entiendo, ¿para qué quieren saber? Mira, piensa que el olfato de los perros, en este sentido, el de todos los perros, sin necesidad de que aprendan, les funciona como si buscaras el ejemplo en una persona, sería un sommelier. Tú le das una muestra de vino y te dice, pues aquí noto fruta roja y pimienta, y lo descompone en los componentes fundamentales. Los perros esto lo hacen todos y de serie. En la parte social, además, ellos en un olfateo directo o en un olfateo indirecto, cuando van por la calle, fíjate que se vuelven locos en oler las marcas de los otros perros. No te creas que dicen, esto es pipí de perro, no, dicen, a ver, esto Has comido espárrago. es pipí de perro. Macho, no castrado. ¿En serio? Y además es el del quinto primera, ¿no? Es el del quinto primera. ¿Lo saben? Sí, es decir, son capaces de identificar muchísima información en una misma señal. Hay algunos expertos precisamente en esto, ¿no? En el lenguaje olfativo, que dicen que ellos procesan una marca olfativa como nosotros procesaríamos un código de barras. Las marcas olfativas hay feromonas y eso les da muchísima información. Porque últimamente el Pedrito lo que hace es que huele el pipí y luego levanta la pata y dice, ya aquí está el mío ahora. ¿Por qué? Hay diferentes teorías. Hay gente que dice que lo que buscan es una señal de grupo, hay gente que dice que esto lo hacen para enmascarar la marca del otro, pero fíjate que esto pasa siempre. Sí. Y de hecho, si la mala suerte, como lo hagan en una moto, pues aquella pobre moto Otra vida, al final ya. se lleva el marcaje de todos los perros del barrio, que esto también pasa. Últimamente, cuando pongo al Pedrito en la cama, se pone a rascar como un loco. En plan... ¿Busca algo en la cama? No. Es una reminiscencia de una conducta que tú verías en situaciones naturales, que a veces rascan el suelo antes es de lo tumbarse. mismo. Muchas veces ves la conducta en una situación que dices, bueno, no tiene demasiado sentido. Y fíjate que suelen hacerlo sobre cosas mullidas, un poco que les recuerda probablemente a... ¡Qué pena! Sí, suelen hacerlo pues, en la cama, en la alfombra, en el sofá, o sea, suelen hacerlo en superficies que son un poquito mulliditas. Sí. ¿Por qué tienen tanto miedo a los petardos? Hay diferentes estudios, pero mira, nosotros participamos en uno que tenemos ahora datos de casi 30.000 perros de toda Europa y es la más habitual de todas las fobias. Para que te hagas una idea, más del 50% de perros reaccionan a los ruidos intensos. O sea, cuando hay un ruido intenso, más de la mitad ya de entrada reaccionan. ¿Cuál es el motivo? Probablemente es un motivo biológico. Asustarte de las tormentas, de asustarte de algo que normalmente no suele traer nada bueno. Cuando era voluntaria de la perrera, yo me acuerdo que estaban los perros potencialmente peligrosos. Y te quería preguntar, ¿eso es cierto o simplemente alguien ha juzgado que esa raza puede ser peligrosa? O sea, ¿hay perros que realmente son peligrosos de nacimiento? Sobre este tema, nosotros participamos en un estudio donde se preguntaba además a un grupo de expertos internacionales muy renombrados, ¿no? ¿Cuáles eran los factores
que influían más para que un perro en un momento determinado mordiera a una persona. Factores relacionados con el perro, precisamente la genética no es el más importante. Es mucho más importante, por ejemplo, cómo se ha criado ese perro, si está bien socializado. Los factores más importantes son los que tienen que ver con el manejo que hace la persona que está a cargo del perro, si utiliza un determinado método de educación u otro. Cómo reacciona ante las primeras señales de agresividad. Esos elementos son muy importantes. No te digo que la genética no tenga peso, pero que se diluye en una constelación de muchos otros factores. Lo que dicen los especialistas internacionales es que lo que no tiene sentido es dividir a los perros en potencialmente peligrosos y no peligrosos simplemente fijándote en uno de estos criterios. Claro, en un poquito de genética, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú haces eso, en el saco de los perros malos te van a caer perros, por ejemplo, pues de razas supuestamente peligrosas que tienen un comportamiento perfectamente tranquilo y no problemático. Y al revés, en el saco de los perros buenos te van a caer animales que por otros motivos tienen conductas que pueden en un momento determinado ser agresivas hacia las personas. Entonces no es un buen criterio. A veces estoy en casa y ya he jugado con él, hemos corrido, hemos hecho de todo y él se sienta y hace... como llorándome. ¿Por qué me llora? No, Yo pienso, ¿qué quiero? Esto es relajación. A ver, ¿Sí? por lo que sabemos, también te diré una cosa. Yo pensé que me lloraba. A ver, sí que si tuvieras que son gemidos muy continuados, eso sí que te puede indicar pues que hay algo. Vale. Hay algo a lo mejor. Pues también piensa que muchas conductas, sobre todo vocalizaciones, tienen un componente también instrumental. A veces, si el perro ladra para pedir atención y tú se la das, siempre claro, yo pienso hay un elemento también instrumental en muchas conductas. ¿Sueñan como nosotros igual? Tienen las mismas fases. Wow. O tienen digamos que aparentemente pasan, digamos, por distintas fases del sueño como pasamos nosotros, y lo que no sabemos es lo que les pasa por la cabeza, pero es que yo te diría que en general todo lo que te he dicho en el fondo son interpretaciones que hacemos los etólogos de lo que probablemente los mueve. En etología siempre queda la parte del misterio, ¿no? Pero que es una parte... es divertido. Tiene las dos partes, ¿no? La parte negativa es que piensas, ay, nunca llego a entrar del todo, ¿no? En la mente del... que con la palabra sí que puedes, ¿no? Yo te puedo ver a ti Claro. y digo, ostras, yo la veo y entonces te pregunto, oye, ¿te ha pasado algo? Y tú puedes verbalizar, ¿no? Brutal, Jaume, muchas gracias, ¿eh? Nada, Lo he disfrutado yo muchísimo. también, he estado muy cómodo De y verdad. no, cuando quieras. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time